Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te bendiga esta hermosa mañana. Es una mañana muy fría aquí en Baja California, pero gloria a Dios que estamos abrigados. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesucristo, esperando que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea sobre tu vida y sobre los tuyos. Dios es bueno. Estamos en la etapa de el mes de diciembre, donde el consumismo a través de las redes sociales nos bombardea y queremos todo lo que vemos. Nos muestran cosas que no necesitamos. Cuídese de no endeudarse, cuídese de no comprar lo que no necesita, cuídese de no comprar lo que no se puede, ¿verdad? Algunas veces queremos de todo, pero Dios sabe por qué nos da lo que nos da y tenemos lo que tenemos. Le bendigo en el nombre de Jesús para que esté cubierto este mes con la sangre preciosa de Jesucristo. No pelee por árboles, iglesia del Señor. No empiece a borbandearse, a predicar que si es pecado la Navidad, que si es pecado poner un árbol. La Biblia dice que lo que para usted es pecado, ¿verdad? Ahí es donde activamos nuestra conciencia, donde debemos de entender que habemos cristianos con conciencias débiles y habemos cristianos con conciencias elevadas, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos ese principio, entendemos al hermano. Gloria a Dios. Cuando nosotros entendemos el principio de la conciencia, de que a algunos hermanos todo les es pecado, todo es malo, todo es pecado, y para otros pues conozco gente que ir a una fiesta no le es pecado, conozco gente que tomar no le es pecado, es cuestión de conciencia, ¿verdad? En el tema de si debe tomar o no debe tomar vino, que si el vino es fermentado, que si no es fermentado. Bueno, la Biblia nos enseña acerca de que el vino alegra el alma, el corazón. El sabio Salomón dice que el vino alegra el alma, el corazón apagado, el corazón triste, ¿verdad? Con todo y eso la Biblia condena al borracho. Yo no le estoy diciendo que tome, yo no tomo. Quizás uno que otra vez me he tomado por ahí un vinito, ¿verdad? Que pues no lo voy a negar, tiene cierto grado de alcohol, pero pues yo no soy borracho, gracias al Señor. Una tan sola vez yo probé alcohol y pues no entiendo cuál es el chiste. Me dio lo que aquí en México dicen cruda. Me sentía hecho pedazos al siguiente día, y eso hace muchos años. No era yo cristiano. Yo veía a los jóvenes tomar y pues quise seguir lo que yo, y no, gracias a Dios, ¿verdad? Yo no soy para eso. Pero no condeno a aquel. A la iglesia llega gente con un nivel de conciencia elevado y llega gente con un nivel de conciencia débil. Unos piensan que sí se puede hacer algo, otros piensan que no se puede hacer algo, y otros, que es el tema de lo que vamos a hablar hoy, siendo ya cristianos, siendo como dice Primera de Corintios, Pablo a los Corintios, en el capítulo, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11, Él nos ha lavado, nos ha santificado y nos ha justificado. Él nos ha lavado, Él nos ha santificado y Él nos ha justificado. Ya la obra está hecha, pero hay discrepancias, hay problemas. Leo, los que predicamos y creemos que somos salvos por gracia, aún entre ellos, entre nosotros,
hay división de conocimiento, hay división doctrinal, porque siempre estamos peleando. Nuestra naturaleza, bien lo dice Pablo en el capítulo 3, que nosotros, en nosotros, vaya, no hay verdad, no somos realmente capaces de poder vivir una vida agradable. Si no fuese por el Espíritu Santo, nosotros nos comiéramos, nos matáramos. Pero la presencia de Dios en nosotros pues crea fruto, crea temor, amor, gozo, paciencia, y Él nos va guiando. La pregunta es, esta mañana, es cuando la gracia, cuando Dios nos salva, cuando Dios viene a nuestras vidas y le place regalarnos la salvación, es por gracia. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El famoso pasaje conocido, que todos los pasajes son famosos, pero el pasaje del predicador, del evangelista más conocido, San Juan 3:16, porque de tal manera murió al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia solo se nos es dada para la salvación, o la gracia nos cubre. Porque algunos creen que cuando venimos al Señor, su gracia, por medio de su sangre, Él nos perdona, nos lava, nos hace aceptos delante de Dios, ¿verdad? Somos lavados, santificados y justificados delante de Dios y para Dios y por Dios. Pero después de haber recibido la salvación, es nuestra responsabilidad cuidarla, o tenemos que cuidarla, o tenemos que seguir bajo la ley porque ya somos salvos. ¿O qué hay que hacer? Porque algunos dicen de que la gracia solo es otorgada cuando venimos al Señor. Él nos salva por su amor, por su misericordia, pero que nosotros debemos de cuidar la salvación. Dicho de otra manera, debemos nosotros de vivir en santidad. Yo soy de los que creo que nosotros no producimos santidad. Yo soy de los que creo que la santidad es producida por Dios en nosotros, y nosotros debemos de cuidar lo que el Señor nos ha dado. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo del 1 al 11, vamos a encontrar una respuesta para la interrogancia que tenemos. Yo creo, pero esta es mi cosmovisión de la Escritura, yo creo que la gracia nos salva y la gracia nos cubre. ¿Por qué? Porque usted y yo venimos al Señor, somos lavados, santificados y justificados, pero seguimos pecando. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él afirma en el capítulo 7 de Romanos que él con la mente sirve al Señor, pero con la carne, con la ley del pecado, el pecado. O sea que todavía no tenemos una perfección, y Cristo está trabajando en nosotros, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para que nosotros lleguemos a la estatura, a la medida, pero es Cristo en nosotros. No somos nosotros, le vuelvo a repetir, no podemos producir santidad ni frutos. Todo lo que producimos en justificación es por medio de Jesucristo. Todo lo que producimos, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la unidad, es por el fruto del Espíritu Santo. Nosotros no producimos nada. Es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque dentro de la iglesia usted va a ver gente con niveles espirituales diferentes. Usted va a ver gente que está en el Señor y que todavía toma. Usted va a ver gente que está en el Señor y todavía comete faltas, pecados de adulterio, de fornicación. Usted va a ver gente en la iglesia que le cuesta caminar en la vida cristiana, todavía el chambre lo corroe, todavía es pleitisto, todavía le gusta discutir, todavía. Y yo tengo un poquito de eso.
Yo tengo un poquito de eso, porque las obras de la carne que dice Pablo en Gálatas, dice que es adulterio, fornicación, hechicería, enemistades, pleitos, ira, contiendas, disensiones, cosas semejantes a estas, como ya lo he dicho, que el que practica tales cosas. Oiga, la palabra clave ahí para entender ese pasaje es el que practica tales cosas no heredará, pero de que la regamos, mi hermano. Entonces, cuando cometemos pecado, cuando la regamos, vaya, pongámoslo de esa manera, la gracia nos cubre o tenemos que acudir otra vez a pedirle perdón a Dios. Cuando la Biblia dice que nosotros somos perdonados de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. En ese sentido, si lo que yo digo es correcto y de acuerdo a la Biblia es correcto, ¿nosotros quiénes somos para querer arreglar la vida del hermano? Gálatas capítulo 6 dice, Pablo hablando a los Gálatas, dice, vosotros que sois espirituales, ayudad al que no lo es, con espíritu de mansedumbre, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también vengas a ser tentado y estés en la misma situación. Cuando vemos a un hermano caer en algo, ayudémoslo, restaurémoslo. Hay hermanos carnales en la iglesia, habemos gente carnal en la iglesia. Habemos gente todavía con pecados y muchos con defectos de carácter de persona, que ese es otro rollo también que nos cuesta. Nos cuesta. Yo todavía me considero alguien de mecha corta. Dios está trabajando en eso. Le he dicho, Señor, quítame esta manera de responder, esta manera de no aceptar algunas veces las cosas que otros dicen y no me puedo quedar callado, me cuesta. Y a veces peco contra mis hermanos. A veces peco contra el maestro, y lo contristo en el sentido de que le refuto lo que está diciendo de manera inmediata. Se me olvida al principio, porque así soy, se me olvida al principio de que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Por ahí hay un loco, yo le digo loco porque yo de verdad a pastor, predicador, maestro, apóstol, profeta, no llega. Y le voy a decir el nombre porque es una persona que no merece que su nombre sea respetado, porque golpea a la iglesia como no sé qué le va a pasar a mi hermano. Pero el famoso Carlos Rivas, famoso por la costumbre de golpear a la iglesia, él le dice payaso, basura, hijo del diablo, a quien él se le ocurra. Pastores, hijos del diablo, dice el hombre, mire. Y desde acá yo puedo ver en él una falta del conocimiento de la Escritura. Yo puedo ver en él una persona que quiere cambiar a la iglesia. Y la iglesia, que vive en ignorancia, le aplaude este tipo de cosas, a este tipo de predicadores que golpean. Por ahí hay una mujer puertorriqueña ungida. Yo le reconozco la unción que esa mujer tiene, pero no tiene conocimiento de la Escritura. Ellos no conocen la gracia. A mí me gusta Pablo en todas sus epístolas, con excepción de la de Gálatas. En todas sus epístolas, en sus 3 epístolas. Acuérdense que Pablo escribió para los gentiles. Él es maestro, predicador y apóstol de los gentiles. Si usted quiere una enseñanza bíblica, usted tiene que ir a las cartas paulinas. Si usted es gentil, si usted es judío, usted vaya a la ley y vaya a las enseñanzas de los apóstoles. Porque los apóstoles fueron encomendados para predicar el evangelio a los de la circuncisión, a los judíos. No hay consejo de parte de un apóstol de Jesucristo, los que anduvieron con él, para la iglesia gentil. Pedro mismo reconoce en 2 de Pedro capítulo 4 que Pablo decía cosas difíciles de entender. ¿Por qué? Porque dentro de la cosmovisión de los judíos, la gracia les cuesta. Si no, mire a Pedro. El Señor le dice, Pedro, mata y come. No, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Porque para ellos los gentiles éramos
somos y seguiremos siendo inmundos. Para un judío nosotros no somos más que perros. Jesús lo dijo de una manera más pequeña. Aquella mujer cananea que le pidió un milagro, que su hija fuera liberada, le dijo, no, porque no puedo dar la comida a los perrillos. Minimizó la ofensa, pero después de todo le dijo perro. Porque como judío, también Jesús veía a los gentiles, porque no era un pueblo, así eran, así éramos vistos. Pero bendita la palabra que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos somos nosotros. Y por eso el Señor levantó un ministerio en la vida de Pablo para que predicase a los gentiles. Libro de los Hechos, capítulo 15, los apóstoles reconocieron que Pablo y Bernabé estaban llevando el evangelio de la gracia, las buenas nuevas de salvación, como un regalo para los gentiles. Para los gentiles la salvación es un regalo. Para los judíos, a los judíos se les demanda, porque ellos ya salvos son. A los judíos se les demanda que reconozcan a Jesucristo como su Salvador. Nosotros debemos de reconocer que el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo y su sangre nos limpia de todo pecado. No más, that's it, no más. Uno es el mensaje para los judíos, otro es el mensaje para los gentiles. Gálatas capítulo 2, versículo 7 nos informa acerca de eso. Por eso usted no puede estar, no puede ser discípulo de los discípulos, de los 12 discípulos. Usted no puede, no debe. Usted se va a confundir. Usted va a creer lo que Santiago dice, que la fe sin obras es mala. Pero usted escucha a Pablo y escucha en el capítulo 4 diciendo que nadie es justificado por las obras. Es por fe. Son enseñanzas diferentes para un pueblo diferente. Por eso si usted no es judío, usted es gentil. Todo el que no sea judío se reconoce como gentil. Y nosotros hemos sido sacados de los gentiles, ahora somos hijos de Dios. Mi alma alaba su nombre, ¿verdad? Filipenses capítulo 1, leemos la escritura, ¿verdad? Bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a la letra dice que es uno solo, porque no empiece a pelear conmigo, ¿verdad? Es la expresión que yo uso porque en mi cosmovisión la Trinidad tiene su función. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, oiga cómo Pablo expresa su amor y su respeto para la iglesia. Todo buen predicador de la gracia tiene que ver a la iglesia como Pablo la ve. A los corintios, que los corintios eran los más degenerados sexualmente, de acuerdo al conocimiento bíblico. Me gusta la introducción a los corintios, les dice a los santificados, llamados a ser santos, les dice. O sea, ya somos santificados y somos llamados a cuidar esa santidad. Y un día vamos a hablar acerca de ese término de la santidad. ¿Quién produce la santidad en nosotros? ¿Somos nosotros? No. Es la santidad de la presencia de Dios en nosotros que nosotros debemos de cuidar. Por eso Pablo siempre se expresa tan lindo de la iglesia, porque él no nos ve con ojos carnales, él nos ve con ojos espirituales, él conoce lo que ya Cristo hizo en nosotros. Pablo es el que escribe y dice que él ya nos ve sentados juntamente con Dios. Allá nos ve, por eso nos llama santificados, siervos, hijos de Dios, porque él no nos está viendo con ojos carnales como nosotros vemos a nuestro hermano. Y en todas sus cartas, con excepción de Gálatas y Hebreos, si es que él la escribió, él dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, ¿en quién? En Cristo.
La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Es el bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Una vez nosotros siendo sumergidos en el cuerpo de Cristo, de acuerdo a la cosmovisión y a la predicación de Pablo, nosotros entramos en un nivel de santidad, pero no nuestra santidad, es la santidad que produce estar en Cristo. Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo, no adentro de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos injertados, metidos en el cuerpo de Cristo. Sumergidos por un bautismo. Ese bautismo se llama el bautismo en el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Y por un mismo Espíritu, dice, somos bautizados en. Él significa adentro, sumergidos, metidos en el cuerpo de Cristo. Bajo esa cosmovisión, Pablo ve a la iglesia del Señor, a nosotros los cristianos. Por eso siempre está diciendo en sus cartas a los santificados en Cristo. En todas sus cartas. Por eso cuando yo oigo gente golpeando a la iglesia, está golpeando al cuerpo de Cristo. Le está diciendo inútil, malditos hijos del diablo. Se lo está diciendo al cuerpo de Cristo. Cuando criticas a tu hermano, cuando maldices a tu hermano, estás maldiciendo al cuerpo de Cristo. Y es la necesidad de que crezcamos en el conocimiento de la palabra. Por eso Pablo también en todas sus cartas está diciendo que oremos para que Cristo sea revelado en nosotros y tengamos sabiduría, discernimiento, el conocimiento de Dios. Porque si de algo carecemos es de conocimiento, es de revelación de la Escritura. Muchos somos salvos y no alcanzaremos a entender del 1 al 10 ni un 2. Y somos salvos por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muchos morimos sin entender. Por la fe en Jesucristo seremos salvos. Pero muchos no ahondamos, no buscamos. Pablo siempre está orando y dice en su saludo, dice a Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo. No en sus obras, no en sus acciones. Santos en Cristo, que están en Filipo, con los obispos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, dice, siempre que me acuerdo de vosotros, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido, dice Pablo, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Detengámonos ahí un poquito. Dios nos ha salvado por su pura gracia. Gracia es un don inmerecido. Nos ha regalado la salvación. ¿Nos suelta el Señor de la gracia? No. La gracia nos cubre. La gracia, hay un manto de justicia. Nosotros somos santificados, lavados, santificados y justificados, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Entonces usted ve llegar a una mujer que es prostituta a la iglesia. Ha estado practicando como un trabajo la prostitución. Ese día esa prostituta llegó a la iglesia, como un ejemplo. Llegó a la iglesia, Dios la salvó, Dios la convirtió. Ella decidió dar ese paso de fe, de convicción, porque nadie viene al Señor si Dios no lo enviara, dice la Escritura. Nadie. Entonces, Dios, desde ese momento,
la salva y la perdona. Pero esta mujer tiene una familia, tiene unos hijos. Al siguiente día ella tiene que ir a trabajar y ya dijimos que su trabajo es la prostitución. Pregunto, hoy aceptó al Señor, Dios la perdonó, se va a trabajar porque no tiene otra forma de hacer las cosas. Y usted la ve otra vez allá en el burdel. ¿Usted qué dice de ella? ¿Usted qué piensa de ella? ¿Usted piensa de que Dios realmente la salvó, la trajo, la salvó? ¿O usted la vuelve a desalvar? ¿O usted la declara inmunda, la declara sucia, la declara no salva? Llega un hombre y es borracho. Llega a la iglesia, se convierte al Señor, pero en una de esas fiestas, él va y se emborracha. ¿Cómo lo considera usted? ¿Cristiano o no cristiano? ¿Salvo o no salvo? ¿Qué decimos del hermano? Llegó un joven que ha sido atrapado por el homosexualismo, homosexual o una lesbiana, se convirtió al Señor, pero él vive con otro hombre, con otra pareja. La lesbiana vive con una mujer, que dicho sea de paso, si usted lee Romanos capítulo 1, del 18 en adelante, es Dios quien nos entregó en eso, para poder ir entendiendo la vida de las personas que han perdido el uso natural. Su razonamiento está mal. Lo que está mal en esa persona es su razonamiento. Pero ellos vienen al Señor y al siguiente día ese muchacho que está en el homosexualismo y que su pareja es un hombre, trae a su marido o mujer, como quiera llamarlo, porque así se describen ellos, lo trae a la iglesia, porque él encontró al Señor, porque él tuvo un encuentro con Dios como la samaritana, que tenía 5 maridos, el que había tenido 5, y el que tenía no era su marido. Y fue y llamó a los demás y los trajo ante el Señor. Este hombre homosexual, esta lesbiana, va y trae a alguien para también estar con el Señor. Pero, yéndose de la iglesia, regresan a su casa a vivir una vida que de acuerdo a la ley, de acuerdo a nosotros, es una vida de perdición, es una vida de maldad, es una vida que no agrada a Dios. Es cierto, no agrada a Dios. Ahora yo pregunto, toda esa gente que viene al Señor, se convierte a Jesucristo, Dios las ha aceptado, porque la Biblia dice que el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Se van, siguen viviendo la vida desordenada que están viviendo. ¿Son salvos o no son salvos? O el Señor les dio el regalo de la salvación ese día, pero al siguiente día se los quita. Déjame decirte, la Biblia dice que los dones son irrevocables. Lo que Dios te da no te lo quita. Y la salvación es un regalo, es un don. Dios no te la quita. Te la dio, no te lo quita. Pero la pregunta es, ¿tú qué dices? ¿O tú qué piensas? ¿O tú qué dices de ese homosexual, de esa lesbiana, de ese borracho, de ese drogadicto que viene al Señor, pero él sigue en esa actividad? ¿Tú qué dices? ¿Yo qué digo? ¿Qué dicen los hermanos? Ya dijimos que el que no es ni pastor, ni apóstol, ni profeta, ni maestro, ni evangelista, Carlos Rivas, él condena a Raimundo y a todo el mundo, por todo y por nada. Él siempre está condenando, cuando el evangelio es buena nueva de salvación. Todo aquel que predica condenación está predicando un evangelio diferente, dice Pablo, y el tal sea anatema. Rahab la ramera, para volver al pasaje, Rahab la ramera, en el Antiguo Testamento dice la historia, que ella por fe, dice,
¿Por fe en quién? En Dios. Escondió a los espías. Y la pasan de ser una prostituta en Jericó a ser un héroe de la fe al libro de Hebreos. Y le siguen llamando Rahab la ramera. ¿Qué está diciendo usted, Pastor Miguel Escobar? Que una ramera en su práctica se puede perder o se puede condenar. Yo digo, de acuerdo a mi cosmovisión, que si Cristo ya la salvó, Él está trabajando en esas personas. La gracia los sigue cubriendo. Y no solo lo digo yo, lo dice la Escritura. Y por eso yo lo he traído a Filipenses capítulo 1. Dice la Biblia: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Que haya comunión, que haya armonía, que haya amor. Estando persuadido, dice, él tenía claro este principio de la salvación y la gracia, de la salvación por gracia. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Qué significa eso? Que el hecho de que nosotros vengamos al Señor, seamos salvos, aceptos, lavados, santificados y justificados, eso no significa que seamos perfectos. Si usted es perfecto, entonces mándeme una fotografía, le voy a hacer un altar, le prometo que le voy a poner unas velitas ahí con su nombre y le voy a poner San Rubén, por ejemplo. Dios te bendiga, hermano. Le voy a poner San Miguel Escobar. Pero si yo también soy imperfecto, pero si yo también tengo pecados, porque nosotros a veces medimos los pecados. Pecado es pecado. La ley solo condena algunos pecados de muerte y señala que unos son graves y otros no son. No, pecado es pecado. Para ellos, que te saquen un ojo y tú pagarle con sacar otro ojo, para ellos no es pecado. Para nosotros sí. Dijo un joven en una predicación: si David se hubiera encontrado en el tiempo de la gracia con ese gigante, en vez de pegarle una pedrada, David hubiera hecho una oración. Pero en el tiempo de la ley no, en el tiempo de la ley a tu enemigo lo matabas. Pero en la gracia, por nuestro enemigo debemos de orar. Yo hoy por ahí estoy en discrepancia con una persona porque yo pienso que no sea así, pero pues él me hace entender eso. Bueno, voy a dejar eso ahí. Estando persuadido, dice Pablo, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Entonces cuando venimos al Señor, nos convertimos a Él, lo reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador, entonces no somos perfectos, sino que venimos, Él nos lava, nos santifica y nos justifica, y Él a través del Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Yo le he testificado del diácono que yo no sabía que era cristiano, porque allá en la cancha siempre andaba viendo el partido con el cigarro en la boca, y cuando llego a la iglesia, el hermano resulta que es el diácono y es el presidente de los ancianos. Y bueno, yo llegué con más defectos que él. Y me abrazó y me dice: Michel, porque así me dice él, Michel me dice: qué bueno que has venido al Señor. Pero me abrazó no porque yo había llegado al Señor. Me abrazó y me llevó para la puerta. Había un palo de almendro allí. Se me quedó viendo y me dice: no le vayas a decir a nadie que yo fumo, me dijo, porque no me he podido quitar ese vicio maldito de mi vida. Dicho sea de paso, también iba a Alcohólicos Anónimos, porque él ya había vencido ese problema de alcoholismo. Yo le aplaudo a los cristianos que van alcohólicos. Si usted tiene un problema con el alcoholismo, busque ayuda. En la iglesia no, porque en la iglesia los van a condenar.
Si usted tiene un problema con el alcoholismo, entonces busque ayuda en un centro de ayuda para el alcoholismo. Porque usted ya sabe en la iglesia que se le llegan a dar cuenta que usted fuma, que usted toma. No, hombre, ¿para qué? Le sale el espíritu de Carlos Rivas a los hermanos y te empiezan a condenar, borracho, hijo del diablo, y a saber con cuántas mujeres. No, y hasta le ponemos como el hermano del hijo pródigo. Porque quien dice que aquel se andaba gastando dinero con mujeres es el hijo pródigo. Porque para condenar al hermano estamos más puestos. Para señalar al hermano nosotros estamos puestos. Dios va a perfeccionar su obra en nosotros. Dice Pablo esto. Entonces cuando venimos al Señor somos lavados, santificados. Ese es un misterio. Ese es un misterio. Porque es por fe. Pablo llama santificados. Pablo nos llama justificados, aceptos delante de Dios. Por fe. Ya nos ve sentados, ya nos ve metidos en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Y es que así debemos de ver a nuestros hermanos. Recuerdo cuando yo conocí al hermano Rubén. Desde mi óptica humana, yo hubiese dicho, no, hombre, este hombre es cristiano, no, pero él es cristiano, ha sido cristiano y seguirá siendo cristiano. Te vea como te vea yo y te vea como te vea tu hermano. Dios está haciendo un trabajo en nosotros. Váyase a vivir un día con Carlos Rivas, que condena a la iglesia por todo y por nada. Y usted va a ver cómo ese cuate, ese amigo, porque yo ya le dije, mire, pastor no es, profeta no es, maestro no es, predicador, evangelista menos. Si él en vez de salvar las almas las condena, ¿qué evangelista? No llega ni a ninguno de los 5 ministerios. Porque siempre estamos juzgando por lo que vemos. Leemos la escritura que dice que no es lo de afuera lo que contamina al hombre, sino lo de adentro, lo que tomas, lo que comes. Dijo el Señor, va para la letrina. Es lo de adentro del corazón. Yo he visto hombres tomados ganando almas, evangelizando. Yo he visto prostitutas ganando almas, enseñando la fe, como Rahab la ramera. ¿Qué hace Rahab la ramera con Abraham, con Moisés? Dicho sea de paso, ¿qué hace Moisés también en los héroes de la fe, el capítulo 11? Es que es por fe. Nos guste o no nos guste, nos cueste o no nos cueste aceptarlo, es por fe. Si yo tengo aquí un hombre que cumple la ley y un hombre que solo vive bajo la fe, ¿sabe quién es acepto delante de Dios? El que vive por fe, aún con sus defectos y pecados. Es que hay un misterio allí. Y la salvación se recibe por fe. Usted puede ser un ladrón. Y si usted cree en Cristo, si no, pregúntele al ladrón de la cruz, allá lo va a ver. No al que se fue al infierno, ahí no vaya a preguntarle, no, pregúntele al que la Biblia dice que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo, ¿a quién? A un ladrón. Mire cómo es la gracia. Ahora dice la Escritura, estando persuadido, él está consciente, seguro de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio? Porque Él los ve como que la gracia los salvó y la gracia los sigue cubriendo. No solo la gracia no solo se aplica cuando te salva el Señor, sino que te pone bajo un manto de justicia. Desde ese momento Él ya no ve a Miguel Escobar, ya no ve a Juan, ya no ve a Rubén. Desde ese momento, cuando Él nos ve, Él ve a Cristo crucificado por nosotros. La salvación está en Cristo. La salvación está por estar en Cristo.
Y dice la Escritura, Él va a perfeccionar su obra, porque somos obra de Él. Nosotros no podemos perfeccionar nada en nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Que Él produzca los frutos. Por eso se llaman frutos. Porque es algo que no está en nosotros, sino que está en Cristo y se produce en nosotros. Por el hecho de estar en Cristo, la obra se va perfeccionando. No es que seamos perfectos. Pablo dice, no es que ya lo hayamos alcanzado todo, pero prosigo a la meta. Si bien es cierto, hay de cristianos a cristianos, ¿verdad? Pero después de todos son cristianos. Por eso Pablo dice, los que son espirituales, ayudad a los que no lo son. ¿Quiénes no son espirituales? Por los carnales. Hay cristianos carnales. Hay cristianos que practicamos todavía algunas cositas. No puede. Deje que Dios haga la obra en él. Deje la homosexualidad. Usted cree que él no quiere, pero no puede. Deje ese hombre, usted varón, no puede. Deje que Cristo haga la obra en él. Usted debe de hacer lo que Pablo dice, verlo con ojos de santidad, verlo con el propósito de Dios y sobre todo orar por él para que Cristo sea perfeccionado en él. Él lo va a hacer. Un día yo he visto hombres homosexuales peleando en las redes sociales. Me gusta, qué locura se llama por ahí. Dejen el relajo, se llama un programa en donde un homosexual, aparte de ser homosexual, travesti, le decía a los pastores, ¿y ustedes quiénes son? A mí Cristo me ha salvado, a mí Cristo me ha liberado, Cristo, denme oportunidad. Ahora es un pastor. Ahora es un pastor. ¿Quién hizo la obra en él? Por eso, si tú has venido al Señor con el pecado que hayas venido, tú considérate salvo. Si has confesado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Decía mi pastor de hoy en día, la gente viene a la iglesia, la adoctrinamos, la bautizamos, pero se van. Y yo tengo una respuesta para eso. ¿Por qué se van? Porque a algunos les cuesta dejar algunas cosas. Y nosotros de la iglesia los seguimos viendo como pecadores. Usted no conoce la lucha, usted no sabe. Yo, por ejemplo, me he vuelto a casar, usted no sabe mi historia, usted no tiene por qué condenarme. Pero cuando yo digo eso en las redes sociales, a mí me mandan al mismo infierno. A mí me dicen que yo no puedo ser. ¿Quién dice que no puedo ser pastor? Usted. A mí me gusta decirle, miren, lean Romanos capítulo 14. ¿Quiénes son ustedes para que juzguen al criado ajeno? Para ustedes quizás está caído, pero para Dios está en pie, dice la Escritura en Romanos 14. Y si estuviera caído, dice la Biblia, poderoso es Dios para restaurarlo. Entonces, ¿por qué perdemos miembros en la iglesia? Porque les damos la salvación por gracia, pero después les imponemos que ellos cambien y no se puede. O usted ya cambió su manera de conducirse. Pregunto, ¿usted ya es perfecto? No somos perfectos cuando venimos al Señor. Somos santificados, lavados, santificados y justificados, pero no somos perfectos. Por eso Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estoy persuadido, estoy seguro, ya estudié esto, que ustedes, dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero les acaba de decir, ustedes son santos. Porque Él los está viendo con la lupa de Dios. Él los está viendo con gracia, Él los está viendo con amor. Entonces la gracia sigue obrando en nosotros. Somos salvos por gracia y caminamos bajo la gracia. Por eso es que nosotros somos pecadores. Yo lo voy a llevar a un pasaje del libro de Hebreos, no lo voy a soltar todavía. Y dice, ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Estoy en Filipenses 1, del versículo 1 al versículo 10.
¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio? Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto, dice Pablo, pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sea sincero y irreprensibles para el día de Cristo. Y aquí está el punto que estoy discutiendo en esta mañana. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Entonces, los frutos, ¿quién los produce? ¿Nosotros? No. Los frutos los produce Cristo en nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos lava, nos santifica y nos justifica. Pero no somos perfectos. Seguimos pecando. Porque cuando nosotros le demandamos santidad por sus propias capacidades y por su obra a la iglesia, nosotros estamos errados, nosotros somos judaizantes. La Biblia dice un hermano por ahí, ser santos porque vuestro Padre es como vuestro Padre es santo. ¿Cómo vamos a ser santos como Dios? ¿Cómo? Explíqueme. Es que no leen el pasaje anterior donde dice que Él nos ha santificado por medio de Jesucristo. La santidad no se alcanza por nuestros propios frutos, es fruto del Señor en nosotros. Él está trabajando en nosotros. Dice el versículo 6, esto que Él comenzó en vosotros, la buena obra, la perfeccionará. El cristiano va creciendo. Unos crecen más rápido que otros. Ayer hablábamos con mi esposa de cómo Sofía, mi primer hija, caminó antes del año, empezó a caminar. Es mi hija, la amo mucho, se cayó muchas veces, pero ella aprendió a caminar antes que mis otros dos hijos. ¿Quién nos enseña eso? Que así es la vida cristiana. Y mire, hay gente que llega al Evangelio y supera a los que ya están en la iglesia. ¿Usted se ha dado cuenta? ¿Y sabe qué hacen los que ya estaban en la iglesia 40 años y no han crecido? Le meten el pie al hermanito. No lo dejan crecer. Hace poco me dijo un hermano, ¿y usted quién se cree? Me dice. ¿Usted cree que porque sabe Biblia y porque dice que es pastor y porque dice, usted cree que por eso le van a dar privilegios? Mire la mente de un cristiano. ¿Usted cree que por eso le van a dar privilegios en la iglesia? Así es. Y yo lo veo con ojos de qué niño es este. 40 años en el Evangelio y metiéndome el pie para que yo caiga. Así somos. Nosotros no producimos nada. Todo lo produce el Señor en nosotros. Es el fruto. Lo dice, lleno de fruto de justicia. Lleno de fruto de justicia. Habla de un fruto de justicia. ¿Producido por quién? Dice la Biblia, que son por medio de Jesucristo. Nuestras obras de justicia son por medio de Jesucristo. No son obras nuestras. Por eso Efesios, capítulo 2, versículo 8 dice lo siguiente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. Se llama gracia, don inmerecido. Usted no es salvo por nada que usted haya hecho. Esta predicación es para los gentiles, o sea, para los que no somos judíos, pues. A los judíos se les demanda que reconozcan a Jesucristo como el Mesías. Y si nosotros no entendemos lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 7, que los apóstoles, Pedro como representante, fue enviado a predicar a los judíos y Pablo a los gentiles. Al que más sabe, más se le demanda. Los gentiles estábamos muertos, de acuerdo al libro de Efesios capítulo 2, en nuestros delitos y pecados.
¿Qué obra y qué decisión puede tomar un muerto? Pregunto. Si no es que el Espíritu Santo, por gracia, Dios nos ve muertos y cobramos vida por medio de Él. Nos regala la salvación. Eso es a los gentiles. A los judíos se les demanda que reconozcan a Jesucristo, que lo tuvieron en su carota, y en vez de consagrarlo como Rey de Reyes y Señor de Señores, lo crucificaron. Con todo y eso, Jesús, en su grande amor y misericordia, dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿nosotros como humanos producimos algo? No. Yo no puedo producir santidad. Usted no puede producir santidad. Yo no puedo demandarle a usted que deje ese hábito. Yo no puedo demandarle a usted. Sí puedo orar y decirle: Señor, acelera el ritmo, mi hermana. Acelera el ritmo, mi hermano. Mira su problema. Me decía este hermano: Michel, no le vayas a contar al pastor. Digo: no, yo le voy a contarle después. Yo bromeando con él. Yo le voy a contar. Digo que tú eres el diácono en la iglesia y eres presidente de los ancianos, pero cuando vas a la cancha das tu machete aquí colgado, hablas groserías y fumas cigarro. Ya le voy a decir al pastor, le digo. Pero nunca le dije. Nunca, nunca. Ya está un Dios que nunca lo dije. La esposa, preocupada, un día en un grupo de crecimiento, me dijo: Michel, usted sabe que mi esposo anda mal, ¿verdad? Sí, le digo yo, pero pues mal andamos todos. Aquí el que no cojea es ciego, el que no es ciego es manco, el que no es manco es sordo, el que no es sordo es mudo. Algo tenemos en nosotros que no nos podemos justificar por nuestros propios medios. Dice el libro de Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos, escuche esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿En quién somos creados para buenas obras? En Cristo. Y dice la Escritura: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos justificados por las obras, pero sí somos justificados por las obras de Jesucristo en nosotros. Es el fruto del Señor en nosotros. Entonces pregunto, porque así inicié esta enseñanza: somos salvos por gracia y la gracia nos sigue cubriendo, o somos salvos por gracia y cuando pecamos ya somos unos desgraciados. No. Usted viene al Señor de acuerdo a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11, dice que hemos sido lavados, santificados y justificados. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Dios ha hecho eso en nuestra esencia, en nuestro espíritu? Claro que Dios ha hecho eso en nuestro espíritu. Yo sigo esperando el permiso de Dios para predicar el nivel de conciencia que nosotros debemos de tener para poder acceder al lugar santísimo. Para tener ese nivel de santidad. Porque dice la Escritura: sin santidad nadie verá al Señor. Pero si somos imperfectos, entonces ¿cómo le hacemos? Si no es creyendo por fe, como la ramera, que es ramera, una ramera es una prostituta, que es ramera en Jericó, y sigue siendo señalada como ramera entre los hombres de la fe, entre los meros de la fe. ¿Dónde está Abraham, Moisés, Bará, Sansón? Ahí está. Rahab de la ramera también está ahí. ¿Quién la metió ahí? ¿Sus acciones? No. Es que no es por obras para que nadie se gloríe. Hermano Miguel, usted me está diciendo que un homosexual viene al Señor, acepta al Señor, sigue practicando el homosexualismo, ¿se va a salvar? Bueno, si el Señor viene y él sigue en esa práctica, oiga lo que le voy a decir,
Solo el Señor determina. Yo no puedo decir que no se va a salvar. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a decir que Cristo fracasó en él. Entonces yo estoy diciendo que Cristo fracasó. Porque la Biblia dice que Él va a terminar la buena obra que empezó en nosotros. Cuando venimos somos lavados, santificados, justificados. Esa obra que Él hizo interior en nosotros, Él la está perfeccionando. Y nosotros no venimos al Señor por nuestras obras, pero sí producimos buenas obras. Y es que deje de ver al homosexual convertido, déjelo de ver por su pecado, empiece a analizarlo por sus frutos. Deje de ver el pecado, porque el pecado lo ve la ley, y la ley trae condenación. No, empiece a ver a ese homosexual, a esa lesbiana, a ese borracho, a ese ladrón, a esa prostituta, por sus frutos. Suelen ser los que más sirven en la iglesia. Porque la Biblia dice esto, mire, hay un misterio ahí. Hay un misterio. Al que más se le perdona, más ama. Y usted va a ver gente que nosotros hemos señalado como pecadores infernales. Y de repente llegan a la iglesia y el hermano que tiene 40 años en la iglesia no diezma, no agarra una escoba, no le ayuda al pastor, le ve los zapatos rotos al pastor, lo ve mal vestido y lo que hace es criticarlo. Pero llega una persona nueva y el Señor empieza a trabajar en ellos. No en lo que tú quieres ver, no, Dios empieza a trabajar en ellos. La buena obra que empezó el Señor la va a perfeccionar. Y usted ve ese homosexual que él aún vive con el hombre con el que se casó, o vaya usted a saber si solo están en unión libre, pero ellos son serviciales, ellos son amorosos, pero usted le sigue viendo el pecado nada más. Y Dios, dice la Escritura, que Él está trabajando en ese problema, como está trabajando en usted y está trabajando en mí. Porque también necesito que Él me perfeccione, al igual que a la ramera, que a la prostituta. Yo quiero aparecer también como un hombre de la fe, pero no voy a aparecer como un hombre de la fe por mis obras, sino por el fruto que Jesucristo está obrando en nosotros. Abrace al pecador, no su pecado. Usted no es quien, dice la Biblia. ¿Quiénes son ustedes? Dice, para que critiquen al criado ajeno. La Biblia, hermano, ayer me desvelé porque estaba hablando con unos hermanos que la hemos llevado bien. La hemos llevado bien, tenemos más de un año platicando en las redes sociales. Ayer les comenté que yo fui casado y me divorcié. Ellos no me preguntan por qué. Ellos no me preguntan qué te pasó, cómo saliste de ese problema, cómo es que te volviste a casar y por qué te volviste a casar. Y ellos me dicen, hijo del diablo, ¿y qué hacen en el ministerio? Me dicen, mire, mis hermanos espirituales, condenándome cuando a mí, hermano, mire, el mismo reino de las tinieblas puede venir en conjunto. Todo el infierno se puede venir contra mí y toda la iglesia carnal que anda señalando a otro. Y a mí no me convence de que no soy salvo. Yo soy salvo, yo soy salvo, yo soy salvo por los méritos de Jesucristo, porque por su llaga fui curado. El castigo fue sobre Él, dice, por Él yo estoy aquí parado en pie. Y yo le preguntaba a mis hermanos, que ni entienden la Escritura, y yo les regalaba Deuteronomio, capítulo 24, que dice que se debe dar carta de divorcio. Mateo 5, donde Jesús dice que no corramos a la mujer, que le demos carta de divorcio. Él permitió por causa del adulterio, dice. Entonces, tanto la ley como Cristo da un margen para poder divorciarse. La historia solo Dios y yo la sabemos. Usted lo que tiene que hacer como cuerpo de Cristo es verme como Pablo me vio,
santificado, lavado, santificado y justificado. La buena obra que Dios empezó en mí, Él la va a terminar. Su gracia me sigue cubriendo. Su gracia me sigue cubriendo. Nos salva por gracia y nos cubre por gracia hasta el día, dice la Biblia, hasta el día del Señor. O sea que hasta la muerte, amén, la gracia nos cubre. Somos salvos por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Mis obras, deja de ver mis obras, tienes que ver mi fe. Yo debo dejar de ver las obras de los hermanos, yo tengo que ver su fe. Qué lindo es. Qué lindo es cuando la gente que anda andrajosa, estamos orando en este lugar para que las almas sean libres. Estamos metidos en el ayuno y la oración para que las almas en este lugar sean libres. Y cuando yo digo almas sean libres, incluyo a algunos ya cristianos que yo los veo. Aquí viene un joven que estaciona su carro y me dice: pastor, ¿cómo está? Dios te bendiga. Le digo: bien. Me dice: pastor, hoy vengo tomado. Y hoy no voy a la iglesia porque si voy a la iglesia sí me van a condenar. ¿Usted qué dice? Me dice. Con un poquito de conocimiento le digo: bueno, ¿estás trabajando con tu alcoholismo? Dice: sí, voy a Alcohólicos Anónimos. O sea, vas a la iglesia y voy a Alcohólicos Anónimos. Le digo: bueno, sigue trabajando con tu alcoholismo. Yo no puedo condenar a ese hombre porque anda tomando. Él tiene una lucha. Dios va a perfeccionarlo. Cuando yo le hablo en mi corazón y lo acepto tal como es, y le digo ánimo y lo abrazo. Un expandillero. Usted no sabe todo lo que él me ha contado que era antes. Yo no puedo juzgar por lo poquito que le veo hoy. Yo no puedo juzgarlo por eso. Un día vino y me dice: pastor, me siento mal. ¿Por qué? Le digo. Porque fíjese que pues no hay trabajo, y como mi trabajo antes era tirar droga, me dice. Llegó un amigo y me ofreció que yo fuera a tirar una poquilla de droga, y pues yo tenía que comer, hermano, me dice. Yo tenía dos opciones: o voy y vendo la droga, o voy y robo como antes con arma en mano. Yo tomé una decisión, me dice. Fui a vender la droga. ¿Y cómo te sientes? Me siento mal. Ahí hay santidad. Porque cuando no hay santidad, usted no se siente sucio. Ahí hay santidad. La Biblia dice: si tu corazón te reprende, mayormente Dios. Entonces, cuando tenemos acciones pecaminosas y nos sentimos mal, es porque hay santidad. Es como cuando andamos bien limpios. La camisa bien limpia, la ensuciamos. Usted se siente mal. Pero la culpa de quién es, suya, no. Tenemos una lucha y nos ensuciamos. Esa obra que Dios empezó usted en mí, Él la va a perfeccionar. Creer que una persona vino al Señor, se convirtió al Señor, y después que yo no debo de andar en esa, yo lo veo por alguna razón cometiendo un pecado. ¿Qué tengo que creer? ¿Que la obra del Señor no fue suficiente? ¿Qué tengo que creer? ¿Que el hermano no es salvo? O le llamo, como Pablo le llama a la iglesia en todas sus epístolas, a los santificados en Cristo. Nosotros no producimos obras buenas. Es Cristo en nosotros que nos permite hacer buenas obras. La gracia nos cubre. Cuando venimos, somos salvos por gracia, y la misma gracia que nos salvó, esa misma gracia nos cubre. Porque Hebreos 12 dice, y Gálatas también nos respalda, que el que se va a la ley de la gracia ha caído. A nosotros los cristianos no nos va a llevar el diablo al infierno por pecar, porque somos salvos. Nos va a llevar al infierno, y el trabajo de él, oiga esto, que usted se vaya a la ley. Que usted deje de creer que la sangre preciosa de Jesucristo es suficiente para la salvación.
Mañana vamos a predicar el libro de Hebreos capítulo 12 con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Lo dejo con esta escritura del libro de Gálatas capítulo 6. Dice la escritura: vosotros que sois espirituales, ayudad al que no lo es. Habemos cristianos que todavía tenemos y hacemos obras de la carne. Estamos trabajando con eso. No digas que Dios fracasó en esa persona, porque entonces fracasó en ti también. O ya alcanzaste el nivel espiritual que Dios demanda. Es el fruto del Espíritu, es Él trabajando en nosotros. Dios lo va a levantar. Él fue el que enseñó 7 veces cae el justo, 7 veces. Y el Señor dice, con su gracia, porque la gracia sobreabunda cuando hay pecado. La ley dice 7 veces cae, la gracia dice, no te digo 7 veces, te digo hasta 70 veces 7. Porque el hombre, la mujer de Dios peca, pero la gracia lo levanta y lo restaura. Jesús te sigue diciendo, vete, no te condeno, sigue bajo mi gracia, pero no peques más. Revelación, información. Leamos la escritura. Dios te bendiga, te amo en el Señor. Mi mayor deseo es que no condenes para que no seas condenado. Y lo que es mejor, no te dejes condenar por nadie. La sangre preciosa de Jesús es más que suficiente para que tú alcances la salvación y la redención en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga.